Yo veo la muerte pasar y veo a mi amigo. Y yo quedo mirando y pienso en mi cabeza, güey, ¿por qué te estoy viendo? ¿Por qué te estoy viendo? ¿Me va a pasar algo a mí? ¿Voy a morir en un accidente ahora? Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper megamente bien. Bueno, para los que no me conocen, my name is Javiera, mucho gusto, o más conocida como Javi Queen. Y el día de hoy les tengo un nuevo story time. Este story time se va a tratar de mi relación con la muerte o mi relación con los amigos de la muerte. El punto partida, ya, más o menos creo que ahí empezó todo. Fue cuando yo tuve una septicemia en el cual fallaron todos mis órganos y me tuvieron que inducir en coma por un mes, ya que iba a ser un periodo muy doloroso. Solamente tenía que estar ciertas horas inducidas y después me tendrían que despertar. En verdad yo estuve más tiempo de lo presupuestado inducida incluso, y cuando me van a despertar había muy poca probabilidad de que yo viviera, porque mi cuerpo no se sostenía por sí solo. Entonces son las 3, mi tratamiento, pero ya me la tomé antes de grabar para que no me desconcentrara, pero igual me desconcentré. ¿Ya en qué estaba? Lo que pasó es que tenía muy poca probabilidad de que yo viviera, incluso había cero, o sea un 0, y algo por ciento que yo viviera, tan así que mi familia ya le habían dicho que era que mejor se prepararan y toda la cosa. En verdad mi mamá nunca pescó mucho eso. ¿Y qué pasa? Que no voy a contar de nuevo esta historia porque tengo una story time solamente enfocado en esta historia, y lo único que voy a rescatar es un episodio que me pasó cuando yo estuve en coma. Primero que todo, gente, cuando alguien está en coma, uno escucha, y yo por todo lo que escuché, la mente es tan poderosa que creó un mundo. Entonces yo eso los tengo recuerdos como de haberlo vivido y no como un recuerdo de un sueño. Entonces, ¿qué pasa? Que estas escenas tuve de todo un poco. Tuve un poco de mi vida real, tuve un poco de fantasía, tuve un poco de religión, tuve un poco del fin del mundo, tuve un poco de muchas cosas, y todo eso era una historia. Y esa historia era tan real, por así decirlo, que yo las tengo guardados en mis recuerdos como si fuera algo vivido, como dije anteriormente, no es como algo que haya soñado. Y en esta parte religiosa, la escena que yo siempre describo en ese periodo es que yo veo la muerte pasar. Yo estaba en mi cabeza en una pieza compartida, y en esa pieza compartida yo veo la muerte pasar en forma trencito. O sea, me refiero a que todos los niños iban sujetados o iban atrás de la muerte, siguiendo la muerte. Y mi amigo la muerte estaba pasando cama por cama y decidía a qué niño llevarse, ¿ya? La cosa es que cuando llega a mi cama, lo que yo dije es que vi a la Virgen a los pies de mi cama. Según yo, era como una protección de madre o qué sé yo. Y como tenía a la Virgen protegiéndome a mí, este señor no me llevó. Que cuando yo despierto, yo menciono, o sea, yo caracterizo las formas o las características en particular de cada niño, que me acordé al mirar en ese tránsito. Y cuando yo pregunto, me dicen que se lo pregunta a mi mamá, si no me equivoco, y ahí mi mamá me dice, sí hija, estos niños fallecieron. En ese periodo que yo tenía viviendo ese episodio en mi cabeza, en la vida real, yo estaba en un bot sola, porque cuando estuve en coma durmiendo, podríamos decir, estaba en una pieza sola. Después, cuando ya me iban a despertar, me traspasaron a una pieza compartida. Y cuando yo estaba en ese bot sola, los que estaban ahí miraron mi pieza y vieron una sombra negra yendo a un interruptor, y ni me acuerdo a qué iban, en qué dirección, pero esa sombra negra estaba dentro de mi pieza. Y lo que hizo esa sombra negra fue cortar la luz de solo mi pieza. No apagó la luz, la cortó. Entonces se apagaron las máquinas de cada órgano. Ustedes, en ese momento yo por eso estaba inducida, porque tenía una máquina por órgano. Yo no me sostenía vitalmente por sí sola. Yo necesitaba vitalmente vivir por la ayuda de unas máquinas, por cada cosa.
Entonces cuando se corta la luz, que ellos cuentan es que mi cuerpo empezó a luchar por sí solo, lo cual era... ya estaban como diciendo ya chao pescado, porque en verdad vitalmente yo no me podía sostener viva, por algo estaba ahí en coma, ¿cachai? Luego así unos minutos hasta que volviera la luz, y cuando vuelve la luz se establecen las máquinas y vuelve el proceso como si no hubiera pasado nada. En ese momento mi mamá estaba en unas piezas más arriba del hospital y ella siempre en el periodo que yo estuve en coma se ponía una camiseta que era una camiseta de algodón que yo usualmente siempre ocupaba, debajo de la ropa. Se le enfrió aquí. Mi mamá dormía con la camiseta aquí, en el pecho, adentro de su ropa. Entonces, ¿qué pasaba? Que se enfrió la camiseta y mi mamá dijo, algo le pasa a mi niña, y cuando bajan le cuentan lo que había sucedido. Eso pasó en la vida real, mientras yo veía la muerte pasar en un trencito con varios niños. Que luego de eso, volvemos a la vida real. Despierto del coma, todo impactado porque era una niña milagro, porque se suponía que no iba a despertar. Si iba a despertar iba a ser vegetal y toda la vaina. Voy a despertar, mira, habían posibilidades de despertar vegetal, despertar con unas deficiencias cardíacas, deficiencias pulmonares, podían ser deficiencias también del riñón, porque el riñón yo estaba con diálisis, podía tener muchas deficiencias, tenía que vivir con un oxígeno, con diálisis constante, quizás necesitaba algún trasplante de algún riñón, necesitaría algún trasplante de algún órgano. Estaba para la jodida hostia. ¿Qué pasó? Yo despierto, me desconectaron de las máquinas, me despertaron, yo estaba entubada. Ahí es cuando pasa un proceso súper bacán, que yo grité con el tubo puesto, después quedé tartamuda como por un par de semanas. La cosa es que despierto y mis órganos y todo empezó a funcionar por sí solo. No dependo de diálisis, no dependo de oxígeno, no dependo ni de deficiencia cardíaca. Está todo súper bien, como si nunca en mi vida me hubiera pasado nada. Lo único que me recuerda el cáncer es mis cicatrices y mi cojera. Nada más. Pero nada más. O sea, yo vivo como si fuera una persona normal. Y luego de eso me dan el alta. En ese entonces en Santiago yo vivía en un departamento. Y cuando estoy en el departamento, yo durmiendo, tengo un episodio que yo asistí a un funeral doble. Y en ese funeral doble, una de las personas que están en la tumba, creo que era tumba, no sé cómo se llama. Ya, pero en las urnas, no sé cómo se le llama la cuestión, era mi abuelo paterno. Contestó. Mi abuelo paterno, cuando yo me enteré que yo tenía cáncer terminal, mi abuelo a las semanas le diagnosticaron también cáncer terminal. Entonces íbamos como en el proceso juntos, por decirlo. Solamente que yo estaba a 500 kilómetros de él y él se quedó en la zona de origen con su tratamiento y yo estaba en Santiago con mi tratamiento. ¿Y qué pasa? Que yo desperté asustada, me tocó la cara, siento que había llorado así como literalmente se hubiera ido a un funeral. Y dije, puta, fue una pesadilla, filo, chao. Está todo bien, no ha pasado nada malo. Y ya, se me pasó. Yo después de las semanas viajo a mi zona de origen porque me habían dado el alta real. O sea, en verdad no me dieron el alta real, pero me dejaron como un mes de reposo para pensar qué podían hacer conmigo antes de empezar de nuevo con el tratamiento, para terminar el tratamiento, porque a mí me daban 2 quimios y no me podían hacer esos 2 quimios por todos los episodios que pasó de la septicemia. Entonces tenían que saber cómo terminar el tratamiento sin aplicarme esas 2 quimios. Entonces por eso me dieron como unas semanas de vacaciones, y en esas semanas de vacaciones me dieron permiso para mi salud mental, ir a ver a mis hermanos, a mi papá, que ellos no estaban viviendo conmigo y mi mamá en Santiago, sino ellos estaban viviendo en la zona de origen. Yo viajo, llego un día X, ese día X era el cumpleaños de una prima. Fui al cumpleaños de mi prima y mi abuelo estaba hospitalizado. El cumpleaños de mi prima era mi prima materna, ¿ya? Entonces obviamente yo todavía no tenía ninguna relación con mi familia paterna, a más que mi papá nomás, porque no alcanzaba a ver a mi otra familia. Digamos que yo al llegar llegué a la casa de mi familia materna, ¿ya? Entonces ahí estuvimos en la celebración y mi mamá con mi papá. Mi mamá me dice que ella quería ir a ver a mi tata. Obviamente como yo era menor de edad yo no podía ir a verlo,
Entonces yo le digo a mi mamá, mamá, dile a mi tata que lo quiero y que lo extraño y que se recupere, ya, que le mande mis saludos. Mi mamá se fue con mi papá, me acuerdo, al hospital. Mi mamá fue a ver a mi tata, le comentó que yo estaba de vuelta, que estaba bien, que ya había vivido, que estaban pensando cómo terminar el tratamiento, pero está todo ok, el cáncer ya no estaba. Le contó mis historias, no sé, la verdad no me voy a meter ahí mucho porque en verdad eso es con mi mamá y mi abuelo, y en verdad textualmente no sé lo que contaron, pero en cierto sentido mi mamá le dijo a mi abuelo que yo estaba bien. Esa misma noche a las 3 de la mañana mi abuelo fallece, y luego empezamos con los papeles, los trámites, papeleos, mi familia, de lo que era el funeral y esas cosas. Yo me enteré que mi abuelo había fallecido por mi abuelo materno. Me comentó que mi abuelo paterno había fallecido. Me dijo que justo ese día, si no me equivoco, era domingo. Entonces justo íbamos a ir a misa, porque como he dicho en muchos videos o en la gente que me sigue, vengo de una familia católica. Entonces los domingos era sagrado ir a la misa. Incluso cuando yo estuve con cáncer, estuve yendo los domingos a misa, a ese nivel. O sea, yo me estaba preparando para ir a misa, y cuando estoy tomando desayuno, mi abuela me comenta que en la iglesia iba a estar mi abuelo paterno, y yo igual encontraba raro, y después me hizo dar a entender que era porque había fallecido. Entonces, ese es como mi primer suceso. Después me asusté porque me acordé de que había soñado eso, y yo dije, chuta, no quiero yo predecir cosas que lleguen a pasar. Esto fue una pura coincidencia, dije yo. Pasó el tiempo y de repente veía sombras. O sea, casa que estaba, no importaba qué casa fuera, pero yo veía sombras, daba vuelta y como a una luz de algo, cosas así. O a veces sentía a alguien que me observaba, miraba para atrás, no había nadie, como ya estoy paranoica, qué sé yo. Y eran como, no era algo seguido, ¿cachai? Era como una vez a las miles, como una vez cada 6 meses, ponte tú. O no era algo de todos los días. Luego pasó el fallecimiento de una tía cercana. Y esta tía cercana, el día que fallece, unos 45 minutos antes, mi pieza, o la pieza que yo estaba en ese momento, porque no estaba en mi casa, estaba en otra casa con mis hermanos, y nuestra pieza se impregnó en su perfume. Y lo más irónico, que ese perfume solamente lo sentí yo y lo sintió mi mamá. O sea, mis hermanos no se dieron cuenta de nada. Y yo le digo, mamá, ¿por qué huele perfume de la tía? Y a los 45 minutos después llamaron para avisarnos que la tía había fallecido. Luego me empezaron a pasar muchas cosas como déjà vu. Y era como... fue más tajante porque fue como en una semana. Sentía que estos sucesos ya los había vivido, ¿cachai? Y me pasaba mucho, y decía, pero si esto ya lo viví, y me pasaba muy recurrentes, y ahí me empezó a asustar. Después se empezaron a alejar los déjà vu y era una vez en cuando. Hasta que pasa un fallecimiento de alguien en particular y yo veo a la muerte. Y yo me asusté porque yo dije, ¿por qué veo la muerte? Y literalmente lo miré y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué querés? Me voy a morir. Y yo sentía asustada porque pensé que me venía a ver porque yo fallecía. O que a mí me iba a pasar algo malo. O que no creo que vengas a saludarme y decirme, hola, ahora tú no me vienes a ver, yo te vengo a ver a ti. Como que no le encontré ironía. Entonces me asusté caleta. Y al rato después me entero que había fallecido una persona. Y así pasaba cada vez que fallecía alguien. Era lo más tangente. Yo veía a la muerte y la muerte me decía hello. Ni siquiera me decía hello, pero yo veía a la muerte tal cual, con su capucha negra, como yo la recuerdo en mi sueño, cuando estuve en coma, era exactamente la misma imagen.
y de vez en cuando ya no sentía la mirada de alguien, sino que veía una sombra pasar y decía, ah, pues estoy con alguien, y después gritaba, no sé, ponte tú, papá, y mi papá no estaba. O le decía, no sé, Pati, y no se daba vuelta, y la Pati no estaba. Y empecé a ver cosas y más cosas, y la verdad que no era consecutivo, por eso no es como que guau, ¿cachai? Es como una vez en cuando, ¿cachai? No es como de todos los días. Pero me sentía al principio muy angustiada porque yo dije, no quiero ver cosas que no quiero ver cosas. Esa era mi sensación, que ¿por qué estoy viendo cosas? Una de las muertes que me marcó bastante, porque pasó un periodo que ya no había ido a más funerales y volví a retomar las idas funerales cuando fallece mi abuela paterna, la mamá de mi papá. Cuando fallece mi abuela paterna, el día anterior yo iba de trayecto a la universidad con mi abuelo materno y nos íbamos incluso, si no me equivoco, a como al frente de donde mi abuela vive. Digamos que mi abuela vive por allá, no sé, en un pasaje allá, y hay que pasar como 1, 2, 3, como 4, porque son 2 vías acá y 2 vías acá, ¿ya? Y mi abuela vivía en el pasaje de acá. Acá había una vía, había otra vía, acá había como un paso peatonal, no tengo idea cómo se llama esa cuestión. Acá había otra vía y aquí había otra vía. Y yo iba en esta vía, ya, porque iba para allá. Los de estas vías de acá iban hacia allá. Y yo iba en esta vía en dirección a la U. Y muy cerca donde ella vivía, a una cuadra, hay en este lado un container de basura. Y yo miro hacia el container y veo a mi amigo. Y yo quedo mirando y pienso en mi cabeza, güey, ¿por qué te estoy viendo? ¿Por qué te estoy viendo? ¿Me va a pasar algo a mí? ¿Voy a morir en un accidente ahora? ¿Tengo que preocuparme por mi abuelo? Estaba terrorizada, decía, a mi abuelo le va a pasar algo. Y yo siempre en ese entonces, yo vivía con un collar con la Virgen y me toqué hacia el pecho, o me tocaba, no me acuerdo si me toqué el collar o lo agarré, pero de que haberle hecho tacto lo hice, y empecé en mi cabeza como, Diosito, por favor, y empecé a rezar, literalmente a rezar. Me empecé a preocupar por mí y por mi abuelo, porque íbamos los dos en el auto y dije, puta, no va a pasar algo a nosotros, o le va a pasar algo en particular a mi abuelo. Y empecé así, se me empezó a acelerar la cuchara de un nivel, o sea, me refiero, me empezó a dar como taquicardia. Y yo como, ya, la calma, respiré, me hice la tonta porque no quería que mi abuelo se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, porque como le digo que vi a la muerte. ¿Qué pasa? Que yo al ver la muerte, miro la muerte, echo la cara para abajo y dije, no puedes estar aquí, hago esto, no puedes estar aquí. Vuelvo a mirar y no había nadie. Uno puede decir, ponte tú que había una persona. Si hubiera visto una persona botando basura, esto fue un lapso de un segundo, quizás 5, pero en ese lapso la persona no podía haber desaparecido así, porque no había nadie en la calle, porque literalmente yo veo que no hay nadie, ni siquiera la muerte, miro para allá, no había nadie, hago así en la ventana, no había nadie, y yo dije, güey, ¿qué está pasando? Al día siguiente, mi mamá me va a dejar a la U. Y yo le comento a mi mamá lo que vi el día anterior. Y mi mamá dijo, Javi, estate tranquila, no te preocupes. Mi mamá ha sido siempre como un pilar súper importante para mí, como cuando estoy muy angustiada, es la que me contiene. Y me empezó a contener, me dijo, hija, estate tranquila, no va a pasar nada malo, ten fe y toda la cosa. Y dije, ya mamá, voy a hacerte caso. Me fui tranquila para la U. Pero me acuerdo exactamente estas palabras. Antes de bajarme del auto dije, mamá, yo no quiero ser bruja. Yo no quiero ver cosas que no haya
o no quiero tener esta relación, ¿cómo se le dice? No sé si espiritual o mística o como le quieran llamar, pero yo no quiero sentir esa sensación porque ahora que no la sé controlar me da angustia. Y algo que he aprendido con mi vida es que tú no tienes el control de nada, entonces igual eso me angustia un poquito más. Y mi mamá me dijo, tranquila hija, ten mucha fe, si te sirve reza, si te sirve respira, si te sirve, porque yo le había comentado que me puse a rezar y a respirar, y me dijo, hija, si te sirve respirar, respira, hace ejercicio de respiración, tú sabes cómo hacer ejercicio de respiración, estás estudiando psicología, sabes cómo utilizar ese ejercicio, tú sabes rezar, siempre desde chiquitita has rezado. Y yo como, sí, mamá, sí. Voy a la U. Me junto con mis compañeros, con mi grupo y, si no me equivoco, me junto con mi grupo y luego de juntarme con mi grupo me devuelvo a la casa. Después juntarme con mi grupo y ya pasó mi día, no sé, de estudiante. Y luego me devuelvo a la casa. Me devolví, ponte tú, eran como a las 4 de la tarde. O 3 de la tarde. 3, creo que eran a las 4, ya ni me acuerdo, pero era después de la tarde. Después de las 3 de la tarde. Y yo me puse a almorzar con mi cuaderno en mano porque el día siguiente tenía un certamen a las 8 de la mañana. Me puse a estudiar y a comer. En una de esas baja mi abuelo materno y me dice, hija, tengo que ir donde tu mamá porque me llamó tu tía, que era una de las tías paternas, y tengo que ir a ver a tu mamá. Chicos, mi abuelo se va, a mí se me aprieta el corazón y me pongo a llorar por el puro presentimiento. Por el puro presentimiento. Dije, mi abuela se murió. No había quien me hiciera parar de llorar. Mi abuelo no llegó nunca, no llegaba nunca, pero nunca. Estaba sola en la media casa y no llegaba nunca mi abuelo para preguntarle. Luego mi abuelo llega con mi hermana y mi hermana me ve afligida en mi habitación y me dice, Javi, creo que ya supiste porque me vio llorando. Y yo le dije, no, nadie me ha dicho nada, yo estoy llorando porque estoy angustiada y tengo un presentimiento que algo malo pasó, pero no quiero decirlo en voz alta porque no creo, o sea, yo tengo esa sensación de cuando tú dices las cosas en voz alta se hacen realidad. Entonces yo decía, no quiero decirlo en voz alta porque si lo digo en voz alta va a ser real. Y no creo que sea real porque no estoy 100% segura de que sea eso. Y mi hermana me dice, Javi, la abuelita falleció. Y ahí me puse largada a llorar. Luego llegó la noche, me fui a mi casa. En ese periodo estaba en la casa de mis abuelos. Fui a la casa de mi papá. Ahí estaba mi mamá. O sea, literalmente fui a mi casa, a esta casa, donde estoy ahora. Me vine para esta casa y veo a mi mamá, la abrazo. Mi mamá lloró un poco conmigo, yo lloré con ella y mientras estábamos llorando le dije, mamá, yo te dije que no quería ser bruja. Pero llorando. Así como así cuando uno con chillillo, así, cuando uno está llorando y tiene chillillo, ya, hasta con tonalidad de chillillo, le digo, mamá, no quiero ser bruja. No quiero ser bruja. ¿Y qué pasó? Que después de cada vez que pasaba una muerte, incluso el año pasado fue muchas veces, pero muchas veces, porque fue un año caótico. Y fallecieron muchas personas como que cercanas o importantes para mi familia y antes de esas muertes yo veía a mi amigo. Dije, mamá, veo la muerte. Mamá, vi la muerte. Incluso en una vez vi la muerte y a los par de minutos mi mamá sube y me dice, hija, falleció el perrito. A los par de minutos yo veo de nuevo la muerte un día X. Y yo dije, no puede ser, porque te estoy mirando.
Y para desconcentrarme, agarro mi celular. Yo lo abro, está en una red social, y lo primero que sale es alguien importante en mi vida publicando que había fallecido un familiar de esa persona, que yo lo consideraba un familiar también mío, porque era muy cercano a mi familia, esa familia, o es muy cercana esa familia a mi familia. Y yo bajé como nunca mi vida había bajado la escalera y le dije: mamá, tal persona acaba de publicar esto. Mi mamá afligida llamó a su mamá, porque es como algo súper como... Y realmente esas personas son como parte de nuestra familia. O sea, incluso yo ahora que soy grande me enteré que no eran de mi familia, sino que son amigos de la familia. A ese nivel de cercano somos. Te siento una presión, como si alguien se hubiera sentado en mi cama, al lado mío. Te puedo dar por asegurado que no hay nadie de mi casa. Lo puedo dar firmado. Yo cierro los ojos. Y ojo, no es parálisis del sueño porque me puedo mover, pero yo decido no moverme y no abrir los ojos, porque me da un cuco mirar para el lado y que esté la persona ahí. Es como, no. Y tan así que yo prefiero mil veces estar despierta y mirarlo, que me despierte el fantasma o que me despierte la muerte, ¿cachai? Prefiero estar en mis 5 sentidos. Entonces yo estoy tapada y digo, por último hablo y digo, por favor, déjate de huevear y ándate luego, así como déjate y ándate. Y eso. Y lo que me he dado cuenta que gracias a Dios siempre ha pasado que he visto estos sucesos de día. Nunca me ha pasado como de noche. Y si me ha pasado de noche, justo estoy despierta y está la luz encendida. Cuando hago sucesos es ver la persona tal, ¿cachai? O ver la muerte. Pero estos sucesos de la cama todavía no puedo. No puedo abrir los ojos. Es como siento a alguien que se está sentando en mi cama y yo como, Javi, no me mires. Y yo como, ¿qué quieres? ¿Por qué no me hablas? Necesito que me hables. Ya, yo de nenita le tenía miedo a la oscuridad. ¿Por qué? Porque sentía eso, sentía miradas, sentía frío, sentía personas, pero no veía nada. Entonces me daba miedo a la oscuridad y trataba de dormir con la luz encendida. Entonces me venía a dormir siempre antes que la Pati, porque la Pati tiene esa costumbre de dormir con las luces apagadas. Entonces me iba a dormir antes que alguien se iba a dormir, para así la persona que se venga a dormir después apagar la luz. Porque en ese entonces yo con la Pati compartíamos habitación. Y ahora que estamos más grandes y estoy más consciente de lo que vale la luz, no puedo dormir con la luz encendida porque tengo miedo a lo que después el presupuesto de la luz me llegue a la hora del cuesco.
Entonces, antes de irme a acostar, abrí la cortina. Solamente cierro la cortina al momento que me voy a cambiar ropa. Y abro la cortina y mi pieza da al patio trasero, y aún así se ven unos focos de las calles. Entonces cuando es de noche, los focos de la calle se prenden y alumbran mi habitación, ¿cachai? Entonces en cierto sentido está oscuro, pero no al 100%, ¿cachai? Entonces así es como ya, si llego a ver algo de noche, voy a estar más tranquila, porque igual en cierto sentido siento que cuando hay luz es algo más pasivo que despertar y que veáis algo en la oscuridad. Así que eso ha sido mi historia. Espero que le haya gustado. Fue algo de como, o sea, esta historia en verdad a mí me costó grabar. Esta es la segunda vez que la grabo. La primera vez que la grabé sentí que por tantas vueltas que me daba me salté muchas cosas relevantes, y ahora se la estaba contando de nuevo como un poco más de orden, porque la verdad quería contarlo todo de lo que me acuerdo y de lo que me gustaría compartirles. También esta historia yo traté de hacerlo el año pasado, pero no me dio el cuero. La verdad todavía estaba como un poco afligida con el tema, porque no sabía cómo ustedes lo iban a tomar. Pero al verme el apoyo que me han dado después de los videos que he publicado, después de haber comentado que tengo unas conductas obsesivas, que otras personas, porque digamos que yo voy a una psicóloga y me dice que es conducta obsesiva, y también he ido, y en verdad me rodeo de muchos psicólogos porque estudio psicología, y otros me dicen que es el trastorno como tal. A lo mejor no es algo avanzado, pero es algo leve. Entonces, si tengo TOC o conducta obsesiva, que para mí son cosas muy similares, solamente es falta diferencias de criterios nomás, que uno tiene que cumplir. Aún así, usted tampoco me han juzgado, ni me han criticado. Incluso todo lo contrario, me han dado apoyo, me han dado ánimo, me han mandado mensajes que se lo agradezco por montones. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no contar esta historia? Y el año pasado lo iba a contar en esta época también, porque encuentro que Halloween, fantasma, muerte es como mucha relación. Y dije, bueno, lo voy a contar ahora. Y se los conto. Así que eso. Así fue mi relación con mi amigo de la muerte. ¿Cierto, amigo? Ya. La verdad que no hay nada. Ya no estoy viendo nada. Incluso llevo como un mes o más de un mes sin ver nada. Así que espero que siga siendo así por un buen rato. Y eso, incluso si no me equivoco, ayer vi sombras, pero no vi la persona. Entonces igual a veces la sombra como que ya la sombra como hello, bye. Ya no es como para tanto, es como ahora es parte de mi normalidad, ya lo normalicé. Entonces ya no me da angustia como me daba al principio. O sea, ahora ya es algo normal para mí, ¿cachai? Ver algo que no esté, o algo que esté pero que otras personas no lo vean. Y eso, pues. Así que, sin más rodeos, esta historia terminó. Así, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me retiro, chicos. Tengo que terminar de editar esto para subírselo hoy, esta semana. Y además de eso, les invito a seguirme en Instagram por Javiera Cámano, por TikTok Javi Cámano, y aquí obviamente suscribirse a este canal hermoso, que esta comunidad se está creciendo. O sea, chicos, por un momento me vi como súper detenida como en momentos y todas cosas, y ustedes empezaron a crecer, mandarme mensajes y cosas así, y yo dije, wow, es increíble el apoyo y cómo fui subiendo de a poquito, y después voy subiendo como si no parara. Así que la verdad se lo agradezco de mucho corazón. Y así que eso, acuérdate de suscribirte, darle like. Así que eso nomás. Espero que estén todos súper bien en sus casas. Cuídense, lávense las manos, usen mascarilla. Y eso,
sin más rodeo, me despido. ¡Mua! Acuérdense de suscribirse, darle like, comentar y compartir este video a quien creas tú